Gloria a su nombre. Y a nosotros. Victoria, tú no. Aleluya. ¿Quién vive, queridos hermanos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros adoramos a un Dios vivo, un Dios que resucitó. Aleluya. ¿Qué celebrábamos la semana pasada? Aleluya. Así es, hermana Rebeca. Celebrábamos la muerte, crucifixión. No, primero es crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Está reciente, está fresquito, aleluya, la resurrección. Pero hoy continuamos celebrando la resurrección, porque quién sabe que esa es la victoria para nuestras vidas. ¿Quién sabe que esa es la victoria para la iglesia? Entonces tenemos que, aleluya, resucitar todos los días nosotros. Y aleluya, y meditaba y yo le dije, Señor, aprovechando la resurrección que está reciente, aleluya, vamos a hablar sobre algo que dijo nuestro Señor Jesús antes de ascender al cielo. Imagínense, María y María Magdalena, las dos Marías, llegan a la tumba. Vamos a recordar un poquito, vamos a entrar en contexto un poco para que nos refresquemos la memoria. ¿Amén? Las dos Marías están llorando en la tumba. Se encuentran a unos ángeles. Y los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, Jesús resucitó. Ellas atemorizadas, pero también con ese gozo, ¿cómo resucitó? Ellas van caminando. Sí, díganle a los discípulos que se vayan a Galilea. Aleluya. Entonces, ellas van en el camino con ese gozo, pero con ese temor, y se encuentran con el Cristo resucitado. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Ellas lo adoraron y le dijeron, le dijo el Señor Jesús, díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. Aleluya. Luego, ellas dijeron a los discípulos, el Señor Jesús resucitó, váyanse a Galilea. Se fueron todos a Galilea. Y ahí comienza lo que es bueno. Aleluya. El Señor Jesús se les apareció y les dijo, esto es digno de leer, queridos hermanos, y me voy a poner mis lentes porque no leo. Dios mío, aleluya, vamos a leer eso. Eso se le llama la gran comisión. Repita conmigo, la gran comisión. Vamos a buscar Mateo 28, del 18 al 20. Miren lo que les dijo Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Esa es la gran comisión. Y qué maravilloso que está unido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con la gran comisión. Y me ponía a pensar, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a mi padre que no lo conozco. Supongamos que mi padre biológico, Alejandro Muñoz Duque, está en su lecho de muerte. Y ustedes saben que cuando la persona está en el lecho de muerte, normalmente las personas tienden a respetar su última voluntad. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque eso es delicado. El difunto, bueno, no estará difunto, está casi muriéndose y dice, mi última voluntad, hija mía, por ejemplo. Digamos que Alejandro Muñoz está ahí diciéndome, hija mía, perdóname, yo te perdono, padre, arrepiéntete. Yo le evangelizo porque no lo conozco. Sí, yo también te amo, aunque no me hayas registrado, no me hayas dado tu apellido, etcétera. Aleluya, yo te perdono. Bueno, hija, yo te dejo una herencia, gloria a Dios, aleluya, le digo yo. Amén, Señor, gracias. Y él me dice, pero mi última voluntad es tal cosa. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, antes
de ascender, porque recuerde que él se apareció, hizo milagros, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a las Marías, etcétera, etcétera. Pero antes de irse, él le dijo, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Entonces, la última voluntad de nuestro Señor Jesús fue, hagan mi voluntad. Hagan mi voluntad. Aleluya. Entonces, eso es un recordatorio porque está ligado a la resurrección. Resurrección y luego Dios da el mandato a sus discípulos. Vayan, hagan, bauticen, enseñen. ¿Enseñen qué? A obedecer. ¿A obedecer qué? Los mandatos de Dios. Amén. ¿Está más claro? Más claro no puede ser. Pero hermana Lorena, yo necesito una preparación para ir, para enseñar. De ninguna manera. Si usted es convertido, nacido de nuevo, usted puede ir a hablarle a la persona poco a poco y Dios le da las estrategias a medida de que usted es fiel al mandato. ¿Sí o no? Dios lo va capacitando. Eso sí, usted no se pierde un culto un domingo. Y si no vino, lo escucha. Usted no se pierde un culto los miércoles. Aleluya. O si no, lo escucha los viernes porque es virtual. Aleluya. Porque si no somos fieles en los virtuales, menos lo vamos a hacer en lo presencial. Esa es una frase que me la copié de por ahí. Queridos hermanos, es así. Entonces nosotros, a medida que somos fieles, nos vamos llenando, nos vamos capacitando de esa palabra viva y ya tenemos el poder de Dios, porque toda autoridad, imagínense eso tan glorioso. Pónganse a pensar eso maravilloso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y yo te envío. Yo te envío. O sea, su presencia está garantizada. Eso les predicaba a mis alumnas la semana pasada. ¿Y qué es lo que garantiza el Señor ahí? No me decía, su presencia. Mientras hablamos, Dios está ahí con nosotros. Dale, 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 dale. Los ángeles nos están apoyando porque los ángeles desearían comunicar el mensaje que salva. Pero a usted y a mí se nos ha dado ese privilegiazo. Véalo como un privilegio, no lo vea como una imposición. Véalo como un privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, de comunicar ese mensaje. Eso lo habla Mateo, ¿cierto? Mateo 28, del 18 al 20. Pero a mis queridas alumnas les predicaba sobre Juan. En Juan dice algo así. Juan 17, 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y en Juan 20, 21, que ese era el versículo clave que les hablaba a las chicas, dice, Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Entonces, la misión que el Padre, Dios Padre, le dio al Dios Hijo, nos las da a nosotros. La misma misión. Ya Él lo que hizo, ya es la victoria para nosotros. La crucifixión, muerte y resurrección. Ya tenemos la victoria. Aleluya. Ahora tenemos que hablar. No, que yo no hablo. Bueno, ahí tiene los tratados, hermano. Tiene que estar con sus flyers ahí en el bolso. ¿Sí o qué? No hay excusa. No hay excusa, queridos hermanos. Entonces, Dios nos envía para ser sus mensajeros. Comunicar, hablar, el heraldo, porque usted sabe que el heraldo es una persona que lleva un mensaje, es un emisario, es alguien enviado, alguien que anuncia algo que va a suceder. Una voz que clama como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Arrepentidos y convertidos. Claro que usted no va a estar diciéndole a todo el mundo, arrepiéntase, conviértase. Dios le va dando estrategias a medida de que usted es fiel, como lo decía anteriormente. Hay una frase que me gustó y se las quiero compartir, porque vamos a hablar del propósito que Dios tiene para con nosotros como iglesia y para con nosotros de manera particular e individual. Amén. Si Dios lo puso en esta iglesia, le puso un propósito. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito de manera específica para cada uno de nosotros y como iglesia. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Hablando de propósito, dice la frase, el hombre de Dios es inmortal hasta que cumple su propósito en la tierra. Eso lo escribió el reverendo hace poco.
cuando se fue a Panamá, que hubo un temblor en el avión y él, me imagino yo aquí especulando, que ese avión se caía, pero usted grabó ese mensaje, ¿cierto? El hombre es inmortal hasta cumplir el propósito en la tierra. Y es así. Si estamos vivos, si no nos morimos del coronavirus, es porque largo camino nos resta. Tenemos un propósito. Ay, es que aquellos no tenían propósito. Sí lo tenían. Los que amaban a Dios, claro está. Todo les ayuda bien. Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces es motivo para darle, ¿por qué no le da gracias al Señor? Gracias, Señor. No he de morir, he de vivir para proclamar tus maravillas. Siempre que voy en un avión o voy de viaje, me recuerdo ese versículo. Señor, todavía no me quiero morir, pero el versículo dice, no he de morir, he de vivir, ¿pero para qué? Para proclamar tus maravillas. Entonces, queridos hermanos, tenemos el propósito para proclamar sus maravillas. Lo dijo Pedro, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por la sangre del Señor. ¿Para qué? Para comunicar las buenas nuevas. Entonces, cristiano callado no existe. Bueno, hay que callar cuando es debido, ¿sí o no? Pero cuando el Señor abre la boca, Él dice, yo la llenaré. Aleluya. Entonces no tiene excusa, querido hermano, que yo no sé Biblia, que yo no sé enseñar. Las excusas aquí no se aceptan. La otra frase que les encontré que me gustó, dice, los 2 días más importantes, imagínense, 2 días más importantes de la vida son el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacimos. ¿Usted no le ha preguntado a Dios, Señor, cuál será el propósito que tú tienes para mí? Ya usted se lo sabe, ir, predicar, hablar. Si usted es nacido de nuevo, es convertido, ya ese propósito. Y a medida que somos fieles, vamos caminando, como cantaban mis hermanos, con la mirada puesta en ti, me llenas de tu paz. Y esa paz nos va guiando al propósito divino. Amén. Precioso el Señor, aleluya. Otro dice así, otra frase que encontré. Si hay algo peor que la muerte, ¿sabe qué es? Hay algo peor que la muerte, Lorena. Una vida sin propósito. Usted tiene que saber para qué viene a la iglesia. Yo no vengo aquí a calentar una silla. Yo vengo, Señor, primero porque te amo, porque te quiero agradar, porque estoy apasionada por ti, porque quiero que tú me reveles ese propósito a medida de que yo voy confiando y que mi mirada está puesta en ti. Amén. Amén. ¡Qué lindo! Entonces, queridos hermanos, es el propósito de Dios para su vida, de manera particular y de manera congregacional. Independientemente del llamado específico, toda la iglesia es llamada a comunicar el mensaje que salva. Amén. Ahorita deberíamos de estar en el parque predicando, entregando flyer, pero bueno, hay una palabra para usted, diga, Dios me va a hablar. Bueno, mire que me encontré en el libro de, usted sabe que Isaías, el profeta Isaías, tiene unas revelaciones preciosas, proféticas de nuestro Señor Jesús. Y una de las más preciosas, hermosas y maravillosas es Isaías 53. ¿Cierto? La cruz, inmolado en el Calvario. Pero antes de Isaías 53, ¿cuál es? Isaías 52. Antes de Isaías 52, Isaías 51. Y antes de Isaías 51, ahí es que quiero llegar. Busque Isaías 49. Isaías 49. Recordemos que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso no los llena de paz, no los llena de confianza y de que en las manos de Dios están nuestras vidas. Esto debería de llevarnos a esa confianza, ¿sí o no, querida hermana Yasua? ¡Aleluya! Esto debería de llenarnos de propósito. Jeremías 29:11. Hablando de mi hermano Sebastián Hernández ahorita con mis hermanas.
A Jeremías, perdón, pastor. Jeremías, gracias, reverendo. Ya me evidenció que no sé Biblia. Pero bueno, Jeremías e Isaías son parecidos. Ías. Por ahí va la cosa. Perdónenme un poco de errores, queridos hermanos. No me sé la Biblia de cabo a rabo. Usted me entenderá. Estamos en el propósito. Y cada vez Dios nos va revelando un poco más de ese precioso propósito. Hablando con mis hermanas de mi hermano Sebastián Hernández, Señor, te pido por él donde esté, para que él entienda este versículo. Este versículo yo un día se lo escribí. Y dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Búsquenlo, por favor, para que lo lea y se le meta en todo su ser. Jeremías 29:11. Yo tengo la TLA que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Aleluya. Ese es Jeremías, porque estamos hablando del propósito que Dios tiene para cada uno y para la iglesia. Perdón. Y Isaías, ¿ya lo tiene? Isaías 49. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 7, es largo, ustedes si quieren lee el contexto en su casa. Es un capítulo maravilloso que habla sobre el siervo de Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Y es el propósito que Dios, uno de los propósitos que Dios tenía para con nuestro Señor, pero que también se aplica a nuestras vidas. A nuestras vidas. Amén. Dice así, 49. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Verso 2. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, ponga su nombre. Oh Margarita, oh Yasuara, porque en ti me gloriaré. Aleluya. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó, diga, el que me formó en el vientre para ser su sierva o su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dejémoslo hasta ahí. Porque el verso 7, bueno, el cual te escogió. Dios nos escogió, ¿vio? Para luz a las naciones. Luz a las naciones. Pero si nos volvemos otra vez a leer en la parte de arriba, dice, oídme, escuchad, Dios me llamó, Dios nos llamó, tenemos que estar seguros que Dios nos llamó, porque eso nos da convicción y nos da la seguridad a la hora de comunicar el mensaje. Amén. Dios nos llamó desde el vientre, imagínense, antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía qué color de cabello, qué color de piel, etcétera. Tenía detalles de nosotros, porque recordemos el Salmo 139 que dice, porque tú formaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Imagínense, nosotros mientras estábamos ahí en el vientre de nuestra madre, ya nosotros habíamos visto a Dios, aleluya, pero no nos acordamos. Bueno, la cuestión es, queridos hermanos, que Dios nos llamó con un propósito. Tuvo mi nombre en memoria, dice
el verso 1. Y luego dice, vamos a llegar al 2. Y puso mi boca como espada aguda. ¡Santo Dios! ¿Usted se imagina una boca de espada? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha, puso mi boca como una espada aguda? ¿Qué se le viene a la mente? Aleluya. El poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la lengua. Y Dios nos ha llenado de su palabra. Por eso es la importancia de estar llenos de su palabra, para que esa palabra salga obviamente por nuestra lengua, por nuestra boca, para que podamos comunicar esas buenas de salvación y poder ser esas luz a las naciones. Una espada, porque la palabra, lo dice, creo que está en Hebreos, sí, aquí lo tengo. Hebreos 12, creo. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestras vidas, nosotros vamos a tener ese bagaje para comunicarlo a la persona y darle esa palabra específica. Aleluya. Queridos hermanos, dice, puso mi boca como una espada aguda. Recordemos que la palabra tiene poder. Por eso tenemos que cuidar lo que decimos. ¡Uy, Padre amado! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué fuerte! Hay personas que hablamos mucho y hay personas que no hablan. Santo Dios, yo quisiera un poco de esas que no hablan. Gracias Dios por mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo hace las cosas. ¡Aleluya! Yo aprendo de él, pero él debería de aprender de mí. Aprender de mí que soy mansa y humilde. De corazón. No, que aprenda de mí, que pueda hablar. Ayer yo le decía, mi amor, que esa bicicleta cabe en el carro. Que no, y no. Mi amor. Y uno tiene que, cuando hay esas, porque a veces uno tiene esas batallas como que tú tienes la razón. Tú no tienes la razón. Mi amor, yo sé que tú tienes el 99.9% casi siempre de la razón, pero hazme caso ahorita. Para la gloria de Dios, aleluya, pudo hacer lo que yo le dije. Y yo, en mi mente, yo tenía la razón. A uno le encanta decir, ¿cierto? ¿A usted le pasa? Te lo dije, eso duele, ¿no? Cuando uno le dicen, te lo dije, yo tenía la razón. Esas palabras como que lo penetran a uno porque uno no quiere aceptar. La carne no quiere aceptar, el orgullo interno no quiere darse por vencido, pues. Entonces, queridos hermanos, hablando de la boca, tenemos que tener cuidado de lo que vamos a hablar. Porque tenemos que también conocer para saber qué vamos a hablar. Abre tu boca, mire, es que lo dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. ¿Pero de qué la va a llenar? No del Facebook, del Instagram, de las redes, del TikTok. No, ay, hermana Lorena, ¿por qué no sigue predicando del siervo de Jehová? No se meta por ese lado. Sí me voy a meter, pero al final. Porque resulta y pasa y acontece que en esta palabra Dios nos da las instrucciones para saber su misión y su visión. Pero hay obstáculos para el cumplimiento de esa misión y de esa visión. ¿Cuáles son? Pregúnteme. ¿Cuáles son? Hermana, imagínese usted que la semana pasada 2 hermanas fueron a visitarme. ¡Aleluya! Y yo entendí que hay muchos obstáculos. Claro, el primer obstáculo somos nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Les queda claro? Que nosotros somos el primer obstáculo, nuestra carne. Que el diablo, que no sé qué. Nosotros mismos, nuestra carnecita inmunda, que tenemos que dormir con ella, tenemos que vivir con ella.
es nuestra carne. Pero hay otros obstáculos para impedir que esa misión sea efectiva en nuestras vidas. Estas hermanas que me estaban visitando, con el permiso de mi hermana, voy a contar un pequeño testimonio. Una de las hermanas llega quejándose, claro, caminó 38 minutos, porque no había bus. Caminó 38, claro, caminando, que no sé qué, pero ya dejé la queja, avanza, alabe a Dios. Pero esas hermanas, bueno, fue una, pero esas hermanas no se fueron de la misma manera. Se fueron gozosas y llenas del Espíritu. ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Una dejó la cartera y otra dejó el celular. ¡Ay, Señor! Una dejó la cartera y otra dejó el celular. Jehová, estamos... mi esposo, yo le dije, mi amor, fulana dejó la cartera, pero ustedes estaban borrachas. Así, pero sí, mi amor, estaban borrachas del Espíritu. No os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Estábamos embriagadas del Espíritu Santo, porque para que mi hermana se le olvidara el teléfono y a la otra la cartera, eso está grave. ¿Cierto? Gracias a Dios que yo me di cuenta y las alcancé, hermana, pero me di cuenta fue la cartera. Y la hermana, claro, venía gozosa, que no sé qué tal, ni se había dado cuenta que había dejado la cartera. Y la otra se dio cuenta en el celular ya cuando iba en el bus, así que no tenía de vuelta. ¿Qué quiero decirle con toda esta historia? Señor, cuando nosotros estamos, aleluya, en esa llenura, en ese amor contigo, se nos olvidan los ídolos. Ay, hermana, esos son ídolos. ¿La cartera es un ídolo? Pastor, préstele un amén a los hermanos, usted que acaba de llegar. ¿La cartera es un ídolo, pastor? La cartera es un ídolo. Pero, la cartera, pero hermana Lorena, no. Lo que está dentro de la cartera, ¿qué es? Los ídolos. Yo decía, ay, Dios mío, la hermana Susana, aleluya, llegó bien a España, me mandó un mensaje. Me regaló esta cantidad de billetes la semana pasada. Esto es un ídolo, hermanos. Esto es un ídolo. Pero a la hermana se le olvidó el ídolo. Gloria a Dios, porque estaba llena. Se fue llena de mi casa, llegó otra quejándose. Pero se fueron llenas. Y se les olvidó el ídolo, porque es que cuando uno se mete con Dios y se llena de Dios, se le olvidan los ídolos. Hermana Lorena, yo no tengo ídolos. Hay una frase que me gusta, que dice, el corazón es una fábrica de ídolos. ¡Santo! La hermana hizo la boca. Sí, yo también. ¿Qué ídolos tendré que no quiero aceptar? Esto es un ídolo, queridos hermanos. Esto es un ídolo y está impidiendo que ese propósito se cumpla. ¿Vio? Yo me adelanté, esto se lo iba a dejar de último para que no se me ponga tenso. Dígale al de lado, relájate. Relájese. Relájese, relájese, relájese. Le voy a dar hoy un minuto para que se relaje, porque esto es un tema que obviamente nadie quiere hablar de ese tema. Pero hermanos, hay que hablarlo. Porque eso pasó para que, obviamente las hermanas Dios le dará su enseñanza, pero la mía fue, Señor, se fueron tan llenas de ti que se olvidó una un teléfono y la otra la cartera. Dos ídolos que tenemos que matar, porque están siendo impedimento para que nosotros nos podamos enfocar, porque mira, mi mirada puesta en ti me llena de tu paz. Entonces nos estamos desviando la mirada, queridos hermanos. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Quién se goza? Vamos a dejarle tiempo para que dijera el ídolo Mamón. Trabajo, 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 trabajo. Y Dios, a veces tenemos... Que no lo dijera, sino que lo vomite. ¿Tiene agua por ahí?
Queridos hermanos, bueno, yo voy a buscar mi agua con permiso, queridos hermanos, porque está por acá. Usted vaya digiriendo, ahí a ver el hilo de la cartera. Trabajo. Y luego ya no hay fuerza. Por ahí vi también, miren, yo caí ahí en un TikTok de eso viendo que la mujer da un testimonio, miren, que no sé qué, una mexicana a Estados Unidos, ganando. La espalda, el cuerpo, la no sé qué, la tienen que operar, no sé qué, la tienen que hacer cosas. Pero les digo, les aconseja a las personas. No es cristiana la señora, pero yo tomo el consejo. ¿De qué sirve de que trabajar tanto, matarte tanto? Porque claro, una casa, no, que quiero un carro. Después el carro, no, que quiero la casa con piscina. Cambio la casa con piscina. Hermano querido, y la mujer, jovencita, 57 años, y ya. Stop. Entonces, esto es un ídolo que tenemos que matar. ¿Y de qué se ríen? No fue casualidad, repito, es el testimonio reciente, porque mis hermanas fueron la semana pasada, está reciente, está calientito. ¿Para Dios casualidades? ¿Quieres que le diga el segundo ídolo? Nomofobia. ¿Alguien sabe qué es nomofobia? Ahí la hermana lo confiesa porque ella lo tiene. Lo tenía, aleluya, lo tenía. La nomofobia, porque recuerde, una hermana dejó la cartera. Gloria a Dios, ella en el gozo, yo me gozo. No se acordaba de la cartera. La otra, el ídolo, teléfono. Nomofobia. Hermana, yo no sufro de eso. Vamos a ver. Vamos a hacer el test ahora de entrada porque ya les estoy hablando de los ídolos y la cuestión era que les iba a hablar de último para que no se me estrese. Nomofobia. Si usted le quiere poner telefobia, bueno, yo creo que suena mejor telefobia, ¿no? Pero nomofobia no me suena como adicción al teléfono. Yo también me quedé así como que no me parece una adicción al teléfono, pero sí, se llama nomofobia, queridos hermanos, y les voy a decir, la nomofobia, recuerde que la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar de dominar. Señor, entonces ya estoy llena de amor, ya estoy llena de paz, ya estoy llena de gozo. Señor, necesito el dominio propio. Dígale conmigo, Señor, necesitamos el dominio propio. Ayer casualmente hablaba con una, Lore, imagínate, tengo que esconder el celular porque estoy adicta. Y yo, vete al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Que lo pongas, tú lo veas y no lo toques. Yo predicándome a mí misma. Porque así es el Señor. A veces el Señor lo invita a uno a hablar, a aconsejar, pero es que uno mismo se está predicando y uno mismo se está enseñando. Gloria a Dios, Padre, porque el Señor va cortando como la espada de doble filo. Corta para allá, corta para acá. Queridos hermanos, es así. Entonces, les voy a hacer unas preguntas y usted no me responda. Usted respóndase internamente. Amén, arrancamos. Vamos a ver si los hermanos del lugar secreto son nomofóbicos. Suena como homofobia. Pero bueno, primera pregunta, escuche. La primera cosa que cojo en la mañana, después de levantarme, es el móvil. Y lo último que hacemos antes de dormir es mirar el móvil. No. La risa ay no, pastor, es en serio. Cuando tengamos la iglesia grande, hay que poner una cámara de aquí hacia allá para grabar esas caras espectaculares. Porque la misma cara los delata. Tranquilo que no lo voy a revelar, porque yo también caí. Entonces aquí, el que esté libre de la homofobia, de la nomofobia, tire la primera piedra. Nadie. Relájese. Número 2. Son 7. Presta atención. Oídme, presta atención. Número 2. Si por accidente dejamos el celular en la casa o en el carro o en algún lado, nos devolvemos a buscarlo y a menudo lo uso cuando no tengo nada que hacer.
no voy a mirar. Número 3. Gasto más tiempo en el móvil del que debería. He intentado dejar de usarlo tanto, pero la intención no ha durado mucho. Número 4. Me entra el pánico, la ansiedad, cuando pienso que he perdido el móvil. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ve? Me transformo. ¿Dónde lo ve? Me entra el pánico, la ansiedad. Me vuelvo irritable si el móvil no lo tengo a la vista. Dios. Número 5. He discutido con mi esposo o mi esposa, amigos o familia, sobre el uso que hago de mi móvil. El pastor es el único sincero, asentó la cabeza, se delató. El pastor es influencer. Ese es para usted, pastor. Habla, Jehová, habla. Queridos hermanos, las redes nos enredan. Hermana Lorena, no cambie de tema, pero sí les voy a hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque, ¿se acuerdan? Operación Andrés, lo que les hablé el mes pasado, en el día de misiones. Andrés, el hermano de Pedro, que fue uno de los primeros discípulos. Y cuando Jesús los encontró, ¿ellos qué? ¿Dejaron qué? Y punto para usted. Dejaron las redes y le siguieron. Entonces nosotros no seguimos a Dios correctamente. ¿Por qué? Por no dejar las redes. Nos va a dar un dolor acá. Dios, es eso. Dios, esto era lo del último punto, pero ya veo que por aquí es Jehová. Recuerden que estamos hablando de la espada que está entrando, está penetrando. Reciba, si es para usted. Número 6. He intentado dejar de usarlo tanto, pero la intención no ha durado mucho, ya se las leí, ¿no? Número 7. Para finalizar, necesito reducir el uso que hago del móvil, pero temo que no puedo hacerlo. ¿A quién le ha pasado? Santo Dios, hasta en el baño. Hermano, peligroso. Se le puede caer en el inodoro. ¿A quién no se le ha caído? Santo Dios, queridos hermanos, ¿vieron que esa? Y me encanta ese versículo de, no sé, donde dice sobre las redes. Mateo 4:28, debería de anotarlo. Mateo, para los que anotan o para los que graban, grábele un pantallazo ahí a este versículo para que se lo lleven en su corazón, para que se acuerden de lo que predicó la hermana Lorena y digan, Señor, ayúdame, porque es un vicio. Es un vicio. Estamos adictos a la tecnología. Mateo 4:20, ¿lo tienen? En ese mismo instante, dice la versión TLA, en ese mismo instante Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. En la Reina Valera que usted normalmente tiene, ellos entonces dejando al instante. Mío, no es que usted obviamente no vaya a comunicarse, lógico, queridos hermanos, hay que aclarar que todo me es lícito, pero todo no me conviene. No me conviene estar siempre con el móvil porque es una distracción. Uno se mete en un short de eso y eso uno comienza y se ha perdido mucho tiempo. Y no me diga el TikTok. ¿Sí o qué? Entonces, Señor, ayúdanos, Jehová. Ayúdanos, papá, ayúdanos. Porque son distracciones, queridos hermanos, que nos impiden cumplir el propósito. Recuerde que la semilla que cayó entre piedras, esto lo anotaba y decía, Señor, esto pasa, que puede la semilla recuerda que es la palabra de Dios. El problema es el terreno. Pero si usted y yo venimos con piedras, con espinos, la palabra se desliza, o sea, se va. Tenemos que tener el corazón preparado. Y me llama la atención, el que cayó entre piedras, dice, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas. No, eso tenía que ver, era con
el primer ídolo del que hablamos, que es la cartera, la riqueza y los placeres de la vida. Miren, los placeres, que a uno le da placer estar viendo bobadas y riéndose de tonterías. Cierto, todos caemos en esas redes, nos enredan. Queridos hermanos, determinación. Señor, ayúdame. No le vaya a pasar como mi amiguita de ayer que me contaba, tengo que esconderlo. No, tenemos que dejarlo. Pero Señor, ¿no me va a controlar eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me va a controlar las redes? No, Señor, no, ayúdame y lléname de ese dominio propio. Bueno, queridos hermanos, sigamos con, ya les hice el test, ya usted se identificó ahí con ciertas cosas, de pronto con una, aleluya, la felicito, pero el que se identificó con 7, gloria a Dios, el Espíritu de Dios está para ayudarnos en medio de este tiempo tan inmundo que estamos viviendo. Muchas distracciones, hermanos, muchas distracciones. Y es impedimento que nos llenemos de la palabra y seamos esa boca y esa espada aguda que Dios quiere que sea para que le hablemos a las personas que Él nos va a poner a nuestros lados, ¿me entienden? Porque hay un proceso para nosotros dejarnos tratar, y eso también le preguntaba al Señor. Hay un proceso, recordemos que el Señor Jesús fue a la cruz y el diablo, me imagino, hizo fiesta. Ya, se acabó todo. Pero no contaba que iba a resucitar. Y así mismo nosotros, miren lo que dice después. Y puso mi boca como espada aguda y me cubrió en la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Saeta es una, ¿cómo se llama? Una flecha. Y usted sabe que cuando la persona, el arquero va a lanzar la flecha, que primero tiene que, ¿qué? Para atrás, ir para atrás. Así pasa con nosotros. Parecemos que vamos para atrás, pero no, estamos cogiendo impulso. Aleluya, estamos cogiendo impulso para que Dios, que es el arquero divino por excelencia, así como dice la palabra, que los hijos nacidos en la juventud son como flechas en las manos del arquero. Nosotros estamos en las manos de Dios para que cuando sea el momento, aleluya, Él pueda lanzar esa flecha en el corazón de las personas. ¿Qué es la palabra de Dios? La semana pasada que vino la chica esta, ella había ido el sábado a mi casa. Sabía que era Dios hablándole porque su corazón era como la palabra que predicaba la pastora, nuestros corazones ardían. Ella me decía, sigue, pero era yo hablándole, pero era el Señor. Y vino aquí la pastora, fusiles. Eso, la palabra específica, en el momento específico. Aleluya. Que Dios nos use así. Que la palabra la tengamos aquí para poder comunicarla. La palabra rema, la palabra que la persona necesita. Por eso dice también Isaías que levantará mi oído mañana tras mañana para que oiga como los sabios. Si yo oigo como los sabios, yo voy a tener la palabra que Él me revela para dársela a fulana, a sutana, y que el Señor sea glorificado. Amén, queridos hermanos. Y hablando de espada, bueno, yo les iba a traer una ¿cómo se llama? Un arco, porque mi suegro, él fue profesional en eso, pero no pude, porque eso está bien casi podrido, porque son como de ¿cuántos años atrás? 40, 30, bueno, en fin. La última vez que se lució lanzándola, se partió toda. La cuestión es que les quería traer, porque las flechas se tenía que escoger un palo, un palito, especial, fino y derecho. Tenemos que caminar derecho. Tenemos que andar en integridad, sin mentiras, sin doble vida, sin cosas extrañas, para que el Señor pueda lanzarnos, aleluya, en el momento preciso. ¿Están entendiendo, queridos hermanos? Amén. Aleluya. Mire lo que dice, y me puso mi boca como espada aguda, me cubrió sobre la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Mire, la aljaba era donde se guardaban las flechas. Mientras estamos guardaditos ahí en el momento donde el Señor nos saca y ¡pum! Allá vas a apuntar en el corazón de la persona que necesitas llevarle mi palabra. Porque recuerda, estamos hablando del propósito y estamos hablando de comunicar la palabra. Entonces, queridos hermanos,
Vamos a estar ahí en la aljaba de Dios. Usted sabe, bueno, no sé si sabe, que el proceso para la punta de la saeta, eso yo vi un poquito y yo dije, wow, la meten en fuego, le pegan con un martillo. Ay, Lorena, o sea que me va. Sí, queridos hermanos, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Dios nos está tratando en nuestro trabajo, con nuestra familia. Dios nos está formando nuestro carácter. Y antes de ayer, de casualidad, me encontré con un libro, pastor, del seminario Berea, que lo dictó nuestro querido reverendo, apóstol a las naciones, aleluya, sobre evangelismo. Y me llamó poderosamente la atención una frase que decía, el 30% es el método, pero el 70% es el carácter del que va a hablar la palabra. Pero si viene la prueba y usted, no, que es el diablo, como yo le decía a una hermana hace poco, ella me decía, no, Lorena, yo sé que es Dios, pero son problemas y problemas que esta persona reconozca que es Dios. Y yo me acordé de la palabra que dice que Dios le levantó unos adversarios a Salomón. Pero si Salomón amaba a Dios, pero cuando apostató y andaba en su vida loca, Dios le levantó unos adversarios. Fuerte, ¿no, queridos hermanos? Pero que nosotros sepamos que eso nos ayuda para bien a todos los que amamos a Dios. Aún lo malo, Dios, porque usted sabe Job no es que estaba pecando, es que era el propósito de Dios. Entonces, queridos hermanos, ese proceso va a doler. Ay, hermana, me van a crucificar, entonces vamos a tener que pasar la crucifixión. No, queridos hermanos, literalmente no. Pero nos van a decir, crucifíquenla. O sea, nos van a detestar porque vamos a hablar la palabra en la calle con personas desconocidas, pero tenemos que saber que Dios estará ahí con nosotros. Aleluya. No nos van a crucificar literalmente, pero nosotros sí vamos a tomar la determinación de crucificar esta carnecita inmunda. ¿Cierto? Y eso tiene que usted hacerlo y yo. O sea, de nuestra parte, crucificar nuestros deseos terrenales y diabólicos, etcétera. Eso sí tenemos que hacerlo para que el Señor nos use de manera eficaz y poderosa en el momento específico para que el arquero es hora. Ya llega la flecha al corazón. Aleluya. ¿No les parece maravilloso? Que usted tenga la palabra en su mente, esté en el corazón y le diga la palabra a la persona. Maravilloso. A mí sí me gusta. Y bueno, queridos hermanos, y mire lo que dice el verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, diga, yo soy la sierva de Jehová. Oh Israel, ponga su nombre, porque en ti me gloriaré. Que nuestra vida sea ese testimonio vivo para los que nos rodean. Recuerde que somos esas Biblias andantes y esas Biblias que nuestros vecinos tal vez son las únicas que van a leer. O sea, nuestras acciones, nuestro caminar, la gente nos tiene puesto los ojos, porque dice, sí, ese es cristiano, pero mira lo que hace. Por eso es que la flecha tiene que ser recta. Tenemos que vivir vidas rectas, que Dios nos ayude a vivir vidas correctas y que le agraden. Amén. Recuerde que Dios todo lo saca a la luz. Entonces, ¿para qué vivir en tiniebla? Si Él nos quiere luz a las naciones, como dice el versículo 6. Dice, y para que restaures el remanente. No, me escapé, perdón. Vámonos al 4. Pero miren, pero yo dije, pero por lo demás he trabajado en vano. Hay momentos de frustración, de ansiedad, de depresión, yo qué sé, donde podemos decir, como dice aquí, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová. Gloria a Dios que recapacitó y dijo, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aleluya. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien porque tarde o temprano cosecharemos. Obviamente si sembramos bien, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Aleluya. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Aleluya. Dice el verso 6, para que restaures el remanente de Israel, también te di luz de las naciones para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Seamos luz. Seamos luz, aleluya, queridos hermanos, y les dejo esa reflexión para que usted medite y diga, Señor, yo quiero ser esa flecha. Yo quiero ser esa flecha eficaz. Yo quiero llegar a esa persona con la palabra que tú pongas en mis labios, en mi boca. Abre tu boca y el Señor la va a llenar, obviamente, si estamos llenos de la palabra. Entonces, la exhortación de hoy, queridos, amados, es que cumplamos la voluntad de Dios, ese mandato divino que Dios nos dejó cuando Él ascendió. Antes de ascender, dejó ese mandato a los discípulos y nos deja ese legado a nosotros, sus hijos. Id y haced discípulos. Y no nos olvidemos de los obstáculos. Señor, ya sé que tengo este es uno de los obstáculos, porque podemos tener muchos y ciertamente se van a venir muchos obstáculos, pero esos obstáculos vamos a tener que decir, como dice Romanos 8:28, todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. O sea que a un cristiano le puede pasar todo. Sí, y no está pecando. Nos puede pasar de todo, pero ese todo finalmente nos va a ayudar para el crecimiento, para el avance, para madurar, para crecer y para formar nuestro carácter. Porque recuerde, el 30% el método que usted utilice, pero el 70% es el carácter que nosotros tengamos ante la circunstancia que Dios nos ponga en medio. Amén. Oramos, queridos hermanos. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno y quieres que cumplamos, Señor, ese propósito de manera eficaz, papá. Señor, perdónanos porque a veces nos desenfocamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dejarnos procesar. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear, porque tú eres el alfarero y nosotros somos el barro, papá. Ayúdanos a doblegar nuestras voluntades a ti, para que tú hagas como quieras, papá, para que tú hagas como quieras, Señor, porque queremos ser el reflejo de tu amor. Queremos reflejar, Señor, tu carácter. Queremos reflejar tu vida, que seamos esa luz a las naciones hasta los postreros, Señor, rincones de esta tierra, papá. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, aleluya, a cumplir ese propósito que tienes con nosotros, con la iglesia, con nosotros de manera individual, papá. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, y te damos gloria y te damos honra en esta hora, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Muy buena palabra. Muy buena palabra, Lorena. La felicito. Me quedo con algo que Lorena dijo. Y es que el Señor utiliza las circunstancias para que cumplamos su propósito. Y aunque a veces no entendamos, Dios está operando. Mire, algo breve. Y lo digo públicamente. Estuvimos orando por Doña Gloria por mucho tiempo, ¿verdad, Karen? Y nosotros no veíamos los resultados, pero Dios estaba trabajando. Y si hay algo de lo que yo puedo asegurarles, queridos hermanos, que cuando Dios actúa, la manera en que lo hace es certera. Él todo lo tiene bajo control. Y cuando yo observo el rostro de Doña Gloria, me doy cuenta de que definitivamente Dios está operando. Así que nuestra misión es predicar, sembrar la palabra, dar el testimonio. Y una vez más lo vuelvo a repetir. Dios es el que convence de pecado a través del Espíritu Santo. Nosotros hagamos nuestro trabajo.
Dios hará lo demás. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos. Vamos a hacer oración en esta hora. En cada culto de misiones lo vamos a hacer. No sé si se enteraron, hoy hubo un atentado en Vancouver, Canadá, donde han muerto muchas personas. Un atentado contra la integridad de las personas. Es muy triste lo que estamos viviendo. Pero en medio de tanta tragedia, nosotros tenemos que continuar predicando el evangelio. Vamos a orar. Ya, vamos a hacerlo. Porque son almas. No sabemos cuál fue su condición a la hora de su muerte. No sabemos qué está sucediendo. Pero nuestro deber, nuestra responsabilidad no es señalar y mucho menos juzgar. Señalar a esas personas. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de aquellos que quedaron con vida, para que le conozcan y se vuelvan a Dios. Hermanos, usted no sabe ni el día ni la hora que va a morir. Yo esta mañana me levantaba y le daba gracias a Dios una vez más porque he podido y estoy viendo la luz del día. Pero no sabemos qué va a suceder con nosotros. No lo sabemos. Y yo solamente reflexionaba y me decía en mi mente, si yo muriese hoy, ¿a dónde va mi alma? ¿Cómo será eso? ¿Qué hay más allá? Algunos piensan que no hay nada. Otros sí pensamos que hay un más allá. Pero ¿cuál es nuestra situación? Yo no sé si mañana yo voy a amanecer vivo. No lo sé. ¿Verdad, Andreita? No lo sé. Por eso debemos estar pendientes cuál es nuestra condición delante de Dios. Y que nuestra adicción sea Dios, sea Jesucristo. Y no otra cosa. Cuando Lorena hablaba del celular, yo mismo me dije, ¿cuál es mi nivel con el celular? Y Lorena dijo algo, y es cierto. ¿Qué es lo primero que nosotros tomamos cuando despertamos? Gloria a Dios, que lo primero, porque está ahí al ladito en mi cama, lo primero que yo tomo es la Biblia, la palabra, y la leo, y le digo, Señor, háblame a mi vida. Y luego lo demás vendrá por añadidura. Luego el celular, cuando tenga que utilizarlo. Pero es muy importante, ¿verdad, Andreita? Atiéndame, por favor. ¿Cómo? Ya, tranquila, no se preocupe. Yo le prometo que próximamente vamos a tener el tren del lugar secreto. La queremos mucho, Andreita. Usted sabe que para nosotros usted es muy especial. Pero es muy importante que estemos pendientes de lo que Dios está haciendo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora queremos presentarte a esas personas en Vancouver, Canadá, que fueron atropellados criminalmente. Gente que perdió su vida. Lo que no sabemos cuál era su condición. Señor, oramos para que tú tengas misericordia de aquellos que han sobrevivido. Aquellos que han sobrevivido a esta tragedia tan terrible. Para que tú, Señor mío, les ministres. Es doloroso, es triste, no nos alegramos. Pero aún en medio de esta situación tan dura, tan difícil, tú te glorificas. Aquellos que han quedado con vida, Señor, pedimos que tú les hables, que ellos se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, oramos por el Canadá, oramos por los Estados Unidos, oramos por Bélgica, oramos por los diferentes continentes, para que se vuelvan a ti. Estamos viviendo tiempos terribles y no sabemos lo que se avecina. Pero oramos para que la palabra de Dios corra y se extienda por todo el mundo. Que nadie tenga excusa de la verdad. Creemos, Señor, que tú estás haciendo algo. Cuando vemos personas como Gloria, que ha tenido un encuentro con Cristo, nos damos cuenta
que vale la pena pelear, que vale la pena orar, que vale la pena doblegar las rodillas por las personas, porque de alguna manera tú estás operando. En el nombre de Jesús, gracias. Oramos, Señor, por todos aquellos que por razones que desconocemos no han llegado hoy. Los bendecimos y declaramos la victoria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.